今日イエス様を信じ受け入れたい方、どうぞ前の方にいらしてください。 Las personas que quieren recibir y aceptar a Cristo, que pase adelante. あなたのためにお祈りいたします。 Queremos orar por ti. そうです。 Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu, pra sempre governarás. Tua mão tem me erguido a um alto lugar. Teu louvor no meu coração me fez no vale de cantar. Tens transformado meu pranto em festa. Tens transformado minha tristeza em alegria. Tens transformado meu pranto em festa. Tens transformado minha tristeza em alegria. Obrigado, Senhor. Aleluia. É assim que nós vencemos. 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 É assim que nós somos mais que vencedores. 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 Tens transformado meu pranto em festa. Declara, igreja. Tens transformado minha tristeza em alegria. Tens transformado pela fé meu pranto em festa. Sim, Senhor. Transformado. Graças, Senhor. Minha tristeza em alegria. Obrigado, Jesus. Aleluia. A igreja pode sentar-se. アメン、感謝します。 Amém. Queremos dar graças ao Senhor Jesus. はい、もうちょっと主に拍手を下げましょう。アレル Vamos ヤ。 oferecer um aplauso. アメン、感謝します。皆さんお元気ですか？ Todos estão bem? アメン。はい、エスタービエン。アメン。感謝します。 Graças. 日々神様によって守られていること、支えられていることを感謝します。 Damos graças porque todos os dias Deus nos sustenta e nos protege. アメン。本当に神様の恵みをね、時々感じられないような時もあるかもしれません。 Hay momentos que parece que não sentimos la gracia de Dios. でも神様はいつも私たちと共にいてくださり、守り導いてくださるお方 Pero Él です。 está sempre con nosotros, nos apoyando y nos guiando. いつも神様の恵みに心から感謝したいと思います。 Y queremos dar gracias del corazón por la gracia de Dios. アメン。感謝します。昨日はね、フラビオ兄弟がお誕生日だったんですね。 Ayer fue el cumpleaños del hermano Flávio. はい、おめでとうございました。感謝します。感謝します。はい、今いくつですか36. ？36歳。あ、もっと若く見えますね。アメン。アメン。感謝します。今日初めてこの礼拝に来られた方を紹介させていただ Queremos きます。 presentar personas que vienen por primera vez. はい、お名前呼びますので、呼ばれた方はその場所に立っていただけますでしょうか。 Y queremos llamar por su nombre y que pueda pararse, por favor. ではお呼びします。熊倉聡子さん。はい、よくいらっしゃいました。歓迎いたします。
日本人の方ですね。 La japonesa. 安藤翔子さん。はい、よくいらっしゃいました。それから、ペルーの方ですけれども、マリア・ヘスース、ギバールさん。よくいらっしゃいました。合ってますか、名前合ってますか、大丈夫ですか。 ¿Está correcto el nombre? ¿Está correcto el nombre? Sí. ありがとうございます。感謝します。クマル・アリサさん。はい。はい、よくいらっしゃいました。 Bienvenida. はい。お子さんたちが3人いらっしゃいますね。 Tres hijos. ユリカさん。ユリカさんはどの子かな。 Yuria. ユリアごめんなさいね。はい。ユリアさんですね。それから、ユイトくんかな。ユイトくん、はい。4歳ね。それからマリアちゃんっていうのかな。寝てる。はい。よくいらっしゃいました。心から歓迎いたします。 Sean bienvenidos. それからですね、ペルーの方ですけども、 Son peruanos. ノルマ藤原さん、はい、よくいらっしゃいました。歓迎いたします。グラシエラ・ギルバノーさん、はい、感謝します。よくいらっしゃいました。お名前が上手に呼べなくて申し訳ありません。 Perdóname si no puedo expresar los nombres. はい。 Bien. でも皆さん心から今日初めて来られた方々歓迎いたします。 Pero los que vinieron por primera vez sean bienvenidos. はい。もうこの教会は、グローバルな教会と言いましょうか。 Podemos decir que es una iglesia global. インターナショナルの教会です Una ね。 iglesia internacional. 本当に、国籍とか言葉は違いますけれども、 La diferencia de nacionalidades y idiomas es distinto. 私たちは同じ神の家族です。 Pero somos una única familia de Dios. アメン。主にあって兄弟姉妹です。 Somos hermanos en el Señor. アメン。感謝します。もう一度主を褒めたたえましょう。ハレルヤ。 Vamos más una vez a aplaudir al Señor Jesús. 感謝します。それではですね、早速子どもたちは3階の方に移動しましょう。 Y los niños que pueden pasar a su clase. Cristo es la roca de mi salvación, su bandera sobre mí es amor. Cristo es la roca de mi salvación, su bandera sobre mí es amor. Cristo es はい、感謝します。それでは今日はですね、フラビア兄弟が御言葉を分かち合ってくださいますけど、 Hoy día el hermano Flavio va a compartir una palabra 本当に神様に期待していきたいと思います。 y vamos a esperar en Dios. それでは大人の皆さんも立ち上がってお互いに、握手して挨拶しましょ Y う。 los adultos pueden pararse para saludar. はい、感謝します。じゃあよろしくお願いします。これ書いてます。 Saqueo era un hombrecito así, pequeñito en verdad. Entonces el sicómoro subió para poder ver a Jesús. El Salvador le vio ahí y sonriendo se acercó y le dijo: Saqueo, baja ya. Y vamos a confiar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa, hermosa y hace efecto en nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a compartir la palabra de Dios en 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 2. Daichi Corintios, Sanchononicets. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, tampouco ainda podeis agora. Amém. Vamos orar. Padre amado, te damos gracias, porque la palabra de Dios va a nos traer una grande transformación, porque hoy necesitamos escuchar tu voz, escuchar la mensaje que proviene del Espíritu Santo. Capacita a tu siervo para que pueda hablar la congregación una palabra que pueda ser constructiva, con grande eficacia y una grande transformación. Nosotros esperamos, porque la manifestación de poder del Espíritu Santo ya empezó y está aquí en medio de nosotros. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Quería agradecer a Dios siempre por la oportunidad que siempre me das para subir aquí arriba y traer una mensaje que proviene de Dios.
Y también estar muy satisfecho y muy agradecido porque ayer fue mi cumpleaños, yo pude también compartir una palabra en curso de portugués y hoy también para traer lo que Dios quiere hablar a toda la congregación. Cuando nosotros leemos esta palabra en 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 2, donde leemos, aquí hay dos tipos de alimento, leche y también alimento sólido. Cuando nosotros pensamos leche, es solamente para niños. Y alimento sólido, alimento duro, alimento que se debe mastigar con los dientes, es para personas adultas que ya tienen diente. Entonces pensamos, leche para niño y alimento sólido para los adultos. Espiritualmente podemos decir que es lo mismo. Lo que Pablo dice aquí, en media la trayectoria de la viaje de Pablo, de las edificaciones de la iglesia, Pablo se deparaba con muchos tipos de personas, como nosotros también nos deparamos con muchos tipos de personas en la iglesia, en trabajo, dentro de la comunidad, de la sociedad. Sabemos que cada uno tiene un tipo de crecimiento, tiene un tipo de pensamiento y tiene un tipo de fe. En medio de esas personas, Pablo también, él oraba a Dios, pedía que solamente pudiera hablar una palabra de poder, que pudiera transformar, que pudiera hacer, enxergar, ver lo que es real, Cristo el Salvador. El tema principal de la viaje de Pablo, misionaria, fue evangelizar y hacer transformar, sacar de las tenebras para la luz las personas que estaban en el pecado, las personas que estaban en la destrucción. Entonces aquí muchas veces nosotros, cristianos de mucho tiempo o recién convertidos, estamos buscando lo que encanta a Dios, que es conocer más a Él, tener más intimidad con Jesucristo, poder conocer y ver el mundo espiritual. No podemos ser carnales, no podemos viver solamente a nuestros placeres, a nuestros deleites y priorizar los nuestros intereses. Lo que debemos hacer entonces, lo que agrada a Dios, es buscar en conocimiento, buscar en agradar a Dios, buscar un lugar que ayer aprendemos, una Betel, un lugar de encuentro con Dios, un lugar de intimidad con Dios, un lugar de adoración, un lugar de devoción, un lugar de alabanza y un lugar de santificación. Eso es que Dios tiene planes para nosotros. Pero hay muchos tipos de gentes, como dice, muchos tipos de cristianos, tipos de cristianos y tipos de iglesias. Pensamientos diversos, tal vez atritos, al expresar la fe y el conocimiento que tienen. Pablo se lidaba con muchos tipos de personas, pareciendo que eran personas adultas, con fe, fieles, que podía tener ya la oportunidad de estar enseñando y no ser enseñado. Aquí nos podemos ver que debemos tomar cuidado con muchas cosas que están ocurriendo en este mundo. Una de las cosas que nosotros buscamos aquí como creyentes, como iglesias de Dios, es el conocimiento, porque la palabra misma de Dios dice que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Una de las razones y motivos que debemos es entonces, para conocer más a Dios, es leer la palabra y buscar el conocimiento. Pero que no sea solamente un conocimiento por saber, un conocimiento por llenarnos, pero que sea un conocimiento al mismo tiempo en obediencia. Debemos tener esos dos padrones, de conocer y obedecer también a Dios, y nos humillarnos delante de Jesucristo. Muchas veces estamos buscando, nos llenando, y nosotros mismos decimos, yo ya estoy crecido. Nosotros mismos decimos, ya estoy crecido, ya estoy maduro, ya soy una persona espiritual.
Lo que es la diferencia de estar en crecimiento y ya es crecido. La palabra parece ser lo mismo, el mismo sentir, pero crecido y estar creciendo es distinto. Todos pueden diferenciar, ¿no? El niño, el bebé que nace ya está creciendo, no es crecido. Así Pablo habla a los recién convertidos, habla a los creyentes de Corinto, que muchos podrían tener la autoridad, la capacidad y el tiempo, el conocimiento y la sabiduría para poder enseñar, pero despreciables. Están siendo enseñados. ¿Por quién? ¿Cuál doctrina? ¿Y quién es? ¿Será que nosotros muchas veces estamos buscando títulos, diplomas? ¿Será que estamos buscando solamente conocimiento? No. Nosotros estamos buscando para una razón, un puente que se lleva al contacto y a la fase de Jesucristo. Yo voy a utilizar aquí un hombre, una personaje que muchos conocen, muchos saben, que es Pedro. Pedro tenía muchas fallas. Pedro era un hombre, se podría decir, carnal. Era un hombre que antes de racionar lo hablaba. Yo era un Pedro antiguamente. Yo antes de pensar lo hablaba. Antes de racionar yo actuaba. Me encantaba la pelea. Me encantaba. Entonces, yo podría primero pelear para después refletir, no, ha hecho daño. Ahora, yo tengo que arcar con las circunstancias. Pedro era un hombre así. Los discípulos eran personas que vivieron con Jesús. Primero, fueron llamados por Él. No por su cuenta, fueron hasta Jesús diciendo, yo quiero estar con el Señor. Jesús oró, yo creo, ayunó, buscó la dirección de Dios para elegir los 12 discípulos. Fue la voluntad de Dios y fue una confirmación del Espíritu Santo. Pero no solamente tenía hombres formados, no tenía hombres con diplomas, no tenía hombres sabios, tenía hombres inexperientes, tenía joven y personas de edad. Unos trabajaban y otros no trabajaban. Otros tenían dinero y otros no tenían dinero. Podemos comparar a nosotros. Varios tipos de personas, hermanos, nos encontramos en la iglesia. Circunstancias diferentes, pero elegidos por Jesucristo. Amén. Si nosotros somos elegidos por Jesucristo, debemos entonces obedecer y seguir a Él. Pero creciendo, siendo fiel, obedeciendo, veniendo a la iglesia como compromiso. Muchos buscan estudios extras, está bien, no está mal. Pero una forma de mostrar la gratitud y la fidelidad como miembro, como persona que tenemos miembro, cuerpo, tenemos pensamientos, tenemos voluntades, tenemos muchas veces deseos y también ¿de qué forma podemos entonces demostrar nuestra fidelidad? Es veniendo una vez por semana que sea a lo culto dominical. 6 días nosotros tenemos para hacer lo que se puede hacer. El compromiso, tal vez la comunión con los hijos, con los padres, hacer compras, lo que sea. Pero un domingo venir a casa de Dios. Entonces nosotros podemos decir, yo obtengo estudios, obtengo conocimiento a través de la forma cuando yo voy a la iglesia. Pero lo que pasaría si una vez por semana le faltaría un domingo? Serían 3 veces por mes. Significará 10 días a un día yo busco la palabra de Dios y recibo las enseñanzas. Lo que pasaría si falto 2 veces al mes? Significará que 2 veces por mes, a cada 15 días, yo estoy comiendo el pasto. Yo estoy comiendo el alimento. Caso pasara,
ni una vez al mes. Entonces, ¿cuántas veces nosotros vamos a estar buscando el alimento puro, verdes, que nuestro buen pastor nos da? Yo quiero abrir aquí también en Mateus 16, 13. Matai jurok shono jusan setskara. Chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias e de los profetas. Mira, a popularidade de Jesus era tão grande. As pessoas sabiam o que Jesus hacía, onde iba, porque antes de Jesus chegar, a multitud já estava esperando a Jesus. Nós temos hambre, temos sed, háblanos. Nós queremos escuchar, nós queremos palavra de vida, que solamente tu tens palavra de vida. ¿Aonde mais eu posso ir? ¿Aonde mais eu posso me encontrar? Si solamente Jesus tem a palavra de vida. Então, o propósito de Deus se cumpre no seu devido tempo e no seu devido lugar. Quando nós leemos, podemos entender por que Jesus foi para Cesareia de Filipe. E aí tinha perguntado a los discípulos: quem disse? Qual é minha fama? Qual é minha identidade em Israel? Muitas pessoas não conhecem a Jesus porque não têm uma intimidade, não têm uma aproximação e não sabem qual é o motivo que Jesus vino por nós neste mundo. Muitas vezes estamos na igreja, muitas vezes estamos congregando, muitas vezes estamos lendo a Bíblia, mas não sabemos a identidade de Jesus. É a essência para todo e tudo, porque Jesus é tudo para nós. Quando nós não sabemos ou perdemos a identidade de Jesucristo, queda difícil saber quem é Jesus. Em Brasil ou em outros lugares da América Latina ou na Europa, aqui em Japão nunca me pediram a identidade. Solamente quando te levam na multa, na papeleta te pedem, não? Pero as polícias não te chegam, permiso, pode me mostrar sua identidade? O que passaria em meu país, em Brasil, se não tem a identidade? Te levam. Porque tu não pode dizer quem tu és, tu não pode confirmar onde vives, não pode ter a confirmação de onde trabalhas. Quem és? Tu padre, tu madre, tu quedas sem identidade, tu quedas sem nada. Não pode testificar quem tu és. A polícia te leva para poder verificar seus dados. Quando nós perdemos a identidade de Jesus, sabemos que Ele é Deus, Ele é Hijo de Deus, Ele é unigênito de Deus, Ele é Cristo, Ele é Messias, Ele é todo Salvador. Não só basta solamente falar e expressar com boca. Devemos entender, devemos compreender, o nosso coração deve estar uno com Deus. A essência do Espírito Santo que mueve em nós, que mueve neste lugar, deve estar em nosso coração, para podermos basear-nos em uma coisa, não em duas. Será que Jesus é isto? Não podemos levantar dúvidas sobre Jesus. Não podemos ter pensamentos, será que é? Será que Jesus é o verdadeiro Deus, verdadeiro Messias? Será que Ele é o Cristo? Não podemos levantar esta dúvida. E para não levantar a dúvida, como a polícia levanta a dúvida de nós quando não temos identidade, devemos mostrar a prova para que certifiquem e quedem satisfeitos quem somos nós. Jesus mostra muitas provas, as provas autênticas. Pero Jesus não saiu aqui dizendo: eu sou Cristo, como eleitor, como governador, como eleições. Jesus não saiu mostrando seu panfleto dizendo: eu sou enviado de Deus, eu sou o Cristo. Não saiu botando o boleto por aí. Então, como devemos reconhecer que Jesus é o enviado de Deus, que Ele é o Messias, que Ele é Cristo? Solamente quando o Espírito de Deus se contacta com nós.
Solamente cuando nosotros damos la oportunidad que el Espíritu Santo entre en nosotros, es recién que cuando vamos a tener la convicción quién somos, pequeños, débiles, no tenemos ningún valor, y también al mismo tiempo reconocer que somos pecadores. Y si somos pecadores necesitamos de una ayuda, necesitamos de un superhéroe, que es Jesucristo para nos salvar. La fama de Jesús era grande, pero las personas no pudieron reconocer quién era. Leemos en capítulo 16 de Mateos, versículo 14. Primeramente, Jesús pregunta a los discípulos, ¿quién dice que soy yo? Yo. ¿Quién dice por ahí? La fama de Jesús era grande. Sabía que Él vino y hacía muchos milagros, pero no sabía la identidad. No podemos suponer que una persona se llama otra y vive en tal sitio. No podemos adivinar quién es su padre, quién es su madre. No podemos, y su fecha de cumpleaños. Para descubrirmos de Jesús, sabermos más de Jesús, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos da la plena convicción de todo. Todo queda claro, todo queda visible, todo queda explicado, porque Él viene a habitar en nosotros. Amén. Unos dijeron que era Juan Bautista, otro Elías y otro Jeremías. Imagínense la grande confusión que había en Israel en lugares que iba Jesús. Y aquí donde se estaba preguntando Jesús, en Cesarea de Filipe, una ciudad edificada por el rey Herodes el Felipe. Ahí había una confusión. Había un lugar donde Pablo iba, los discípulos iban, donde las personas ainda no sabían, después de la venida del Espíritu Santo, el bautismo, no sabía que había bautismo en el Espíritu, no sabía que podía lograr el idioma espiritual. Todavía no sabemos, pero tú queremos y ser bautizados en nombre de Jesús. Y eran bautizados. Neste lugar era un lugar donde vivían las potestades del aire. Filipe era un lugar al norte de Israel, donde allí se encontraba una grande gruta, una grande caverna, donde se decía que era la entrada para los Hades, para la entrada para el infierno. Vamos ver más adelante. Nosotros muchas veces sabemos de Cristo, pero no sabemos, confundimos. Así como el pueblo confundió que era Juan Bautista, Elías y Jeremías, nosotros confundimos Jesús solamente como un andante, solamente como un marceneiro, es carpintero. Nosotros solamente confundimos Jesús como un simple dormioco en la barca. Confundimos Jesús que solo se encantaba en estar en la cena, porque cuando miramos la Biblia leemos y Jesús estaba en la casa de tal fulano. Y llegó una persona, llegó una prostituta, llegó las personas. Jesús cuando fue a casa de Zaqueo, fue para una cena. Muchas personas encuentran motivos, razones para cuestionar la Biblia. Puntos negativos para contradecir. Es el espíritu de anticristo. Está contradiciendo, está se oponiendo, está contra las enseñanzas bíblicas. Tal vez el versículo está escrito, pero ¿de qué forma lo tomamos? ¿De qué forma interpretamos el versículo? Versículo 15 de capítulo 16 y versículo 16. Disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Até aqui nós podemos ver outras ensinanças. Primeiramente, Jesus queria saber como era a fama dele, por como era conhecido neste lugar onde estava. Jesus queria saber como era ele, como lo conheciam. Sabemos de cara aqui que tinha pensamentos equivocados, porque nadie disseram que ele era hijo de Deus, el Cristo.
Juan Bautista, Jeremías y Elías. Pero ahora Jesús directamente va a preguntar a los discípulos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? Muchas veces parece que entendemos, mas no entendemos. Muchas veces parece que compreendemos, mas no comprendemos. ¿Sabe por qué? Cuando entramos en un trabajo nuevo, la persona viene, nos enseña el trabajo, y nosotros, como tenemos el temor de decir que no entendemos, sí, lo comprendemos, está bien. Dice, el verde es para avanzar, el rojo para parar. ¿Entendiste? Sí, entendemos. Entonces empieza el trabajo. El momento que se debe avanzar, lo para. En el momento que debe parar, lo avanza. Es lo mismo pensamiento que tiene el pueblo de Dios referente a Jesús. Pone a Jesús como siervo y nosotros como el Señor. Pone a Jesús solamente para nos dar, nos proveer y nos confortar. Nosotros queremos el conforto. Estamos equivocando el pensamiento y la identidad de Jesús. Entonces, muchas veces, ¿sabes? ¿Comprendiste lo que dice la enseñanza? Lo que he dicho ahora. Sí. Entonces, me digas lo que hablé ahora. Es que no me acuerdo. ¿Cómo era mismo? Muchas veces está pasando lo mismo. A los discípulos tenía esta debilidad. Pero Jesús dijo a todos. Tal vez todos tenían, tal vez mismo pensamiento, o no tenía palabras para expresar quién era aquel hombre que ellos seguían. Tenía el ministerio con él. Pedro, tal vez el más experiente, lo que más hablaba, lo que era más denuedo, tomó como representante y dice, versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Fue una confesación hermosa que nosotros encontramos en la Biblia. Es una de las referencias más hermosas donde se muestra el reconocimiento de una persona ante otra persona. Muchos procuran la alma, ¿cómo fala? Gemela se dice, alma gêmea. Muchos procuran una persona para casarse. Otros buscan un trabajo perfecto. Otros buscan una moradía, un lugar para vivir que sea perfecto, adecuado. Nosotros tenemos lo que es perfecto, lo que es adecuado, que es Jesús. Nosotros sabemos que en Jesús hay moradía. En Jesús hay tranquilidad. En Jesús hay paz. En Jesús hay estabilidad. En Jesús nosotros podemos encontrar todos esos adjetivos en Él, porque Él es Dios y nos da la vida. En este momento Jesús dice, versículo 17, bienaventurado es tú, Simón Bar-Jonas, porque no fue carne y sangre quien reveló, mas meu Pai que está nos céus. Jesús da una declaración aquí, que dice que no fue por carne, no fue por sangre, y no fue porque otras personas dijeron, no fue Santiago que dijo, Pedro, le diga esto. No fue Tomás que dijo, no fue Juan que dijo, Pedro dijo esto. Entonces, dice que es, versículo 18, pues también yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta pedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Como estaba diciendo aquí, Cesarea de Filipe era un lugar no mucho habitado por los judíos, porque ahí se decía que había una caverna, una gruta, donde era la entrada para los Hades. Y como los judíos eran personas religiosas, que decían alguna cosa, se escandalizaban. Entonces, no querían se escandalizar por nada. Querían ser justos, querían ser íntegros, querían ser personas formales. Y no iban para este lugar. Jesús llevó a Pedro y los discípulos en este lugar donde habitaban las potestades. Es lo mismo. No que Jesús te lleva, por ejemplo, en una discoteca, en un bar, por ejemplo. Allí
nosotros escuchamos la voz de Jesús diciendo, ¿tú prefieres beber alcohol o ya estar embriagados con el Espíritu Santo? En este lugar donde habitan las potestades, donde hay tentación, es donde Jesús nos habla. ¿A quién iremos elegir? ¿El alcohol o estar embriagados no con el vino de este mundo y sino con el Espíritu Santo? En este lugar que Jesús llevó en Cesarea de Filipe los discípulos, donde ahí se cultuaban 3 ídolos. Uno de los ídolos era una imagen na mitología griega, donde mitad era chivo, bode, era, como fala? Chivo e homem. Cordeiro era bode e homem. O outro era uma deusa da vingança. E outro era um outro Deus, que me olvidei. Aí se adoravam esses ídolos. O espírito demônio de los demônios habitava en la mente de las personas para cegar. El meio de lucha, el meio de uma pelea espiritual, é donde nossa carne quer quedar-se como los demás. Pero en meio de esto, el Espíritu Santo que vive en nosotros quer tomar una actitud, quer buscar las cosas santas, quer se oponer a las cosas del mundo, quer estar se oponiendo a las cosas que el diablo nos oferece y nos tentan. Allí Jesús preguntó a los discípulos y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios vivo. Y Jesús, lo mismo tal vez que se impresionó con la fe de los centurión y diciendo que no hay fe aquí como de este hombre. Jesús dice a Pedro que no fue carne. Vamos a abrir Gálatas 1:16. Revelar seu filho em mim, para que pregasse aos gentios, não consultei carne e nem sangue. Paulo tinha a identidade de que nele havia o Espírito de Deus, que nele havia o Espírito de Jesus, que nele havia o Espírito Santo, e que ele estava convencido que somente em Jesus tinha a salvação, que somente em Jesus tinha a confirmação, que somente Jesus poderia ser aquele autor para nos salvar e levar-nos aos pés da cruz. Quando nós confessamos que Jesus, Ele é Hijo de Deus, Ele é Cordeiro Santo, e Ele é ungido de Deus, que Ele é o Messias, não foi carne, não foi por obrigação, não foi por nada, e sim o Espírito que está em nós. Uma vez eu fui visitar meu primo que estava possesso, que estava perturbado espiritualmente. Estava endemoniado, se poderia dizer. Então nós fomos fazer uma oração para receber a Jesus. Pero não quis. Não quis confessar que Jesus era o Messias, não quis confessar que Jesus era Hijo de Deus, que era Salvador. Pero ao mesmo tempo aqui, em la Bíblia diz que até os espíritos confessaram. Quando Jesus expulsou a los demônios de las personas, depois de la passagem que Jesus entrou e sanou a sogra de Pedro, Jesus sanou muitos enfermos e expulsava los demônios. E no momento que os demônios iam, dizia: "Tu és el Cristo, el Hijo de Deus." Se confessavam. Pero será que nós temos isso em nossa cabeça, em nossa mente? Será que venimos à igreja solamente porque diz que a igreja é boa? Porque aqui se predica a palavra de Deus? Ou venimos à igreja realmente porque sabemos e temos a convicção que Jesus é o Hijo de Deus? Quando nós ponemos nossa mirada em las coisas do mundo, vamos ser mundanos. Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 em diante. Mas Deus nos a revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda produzem nas profundezas de Deus. Porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos
conhecer o que não é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas também que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Versículo 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras, e não pode entendê-las porque elas discernem espiritualmente. 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e dele ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Quando nós temos a mente de Cristo nessa sociedade, nós podemos diferenciar, nós podemos ter o dom para poder discernir os espíritos, o dom para reconhecer se vêm de Deus, se provêm de Deus. Quando pensamos que Jesus era o simples homem que quedou na barca dormindo, seremos igual. ¿Dónde está tu tesouros? Que direi, ¿dónde está tu coração? E Jesus quer nos falar, nos perguntar de uma forma direta. Diga quem eu sou, que direi quem tu és. Se tu vês Jesus solamente com um simples homem, seremos um simples homem. Se veremos a Jesus solamente como um homem que está dormindo, que não ajuda a nadie, nós seremos iguais. Pero quando nós dizemos, Jesus não é solamente a pessoa que estava dormindo, e sim esperando que os discípulos puderam depender dele e chamá-lo para o ajudar, é neste momento que se hace, que Jesus vem nos ajudar. Quando nós pensamos que Jesus le encantava estar com a multitud, se encantava solamente nas fiestas, porque Jesus era um desempleado, que Jesus solamente gostava de caminhar e estar na casa das pessoas. Quando vemos que Jesus é um simples homem, um simples andante, um simples perdido, seremos igual, sem direção. Pero quando reconhecemos que Jesus estuvo aí, não solamente por estar por querer, que Jesus não era solamente um desempleado, pero Jesus estava com a multitud para dar pastos verdes. Jesus estava allí para suprir as necessidades. Jesus estava allí para sanar os enfermos. Ele vino por los necessitados, por los pequenos, por los enfermos. Quando miramos a Jesus com a multitud, vemos que as pessoas lo buscavam porque não era uma simples pessoa. Jesus era uma pessoa especial, uma pessoa que tinha para nos dar, tinha o ideal para nos dar. Jesus sabe nosso pensamento, nosso coração, sabe todas as nossas necessidades, sabe todas as nossas debilidades. Quando miramos Jesus solamente como indignado, quando se foi ao templo, à casa de Deus, onde os cambistas estavam vendendo, fazendo um negócio, e que Jesus derrubou as mesas. Há pessoas que somente querem criticar, Jesus não tinha domínio próprio. Esse é o espírito de anticristo, que solamente está vendo os defeitos, e não era um defeito de Jesus, era uma indignação, porque allí era para orar, para oferecer sacrifícios para Deus, e além de fazer isto, o que estava fazendo? Hablando de negócios. É o mesmo, quando se vem na igreja, o momento do culto, não é para falar quem te mandou e-mail, o trabalho novo que eu logrei, não é para falar de outras coisas, a não ser que seja referente à palavra de Deus. Eu escutei uma vez uma mensagem que onde se distraía os hermanos solamente com um choro de um ninho, as pessoas se volteavam. Diz que o espírito mal que está influenciando a congregação, ¿para quê? Para distrair. O espírito de sono também é uma distração, é algo que impide escuchar a mensagem e saber quem é Jesus Cristo. Quando nós deparamos que Jesus não é solamente um revolucionário, que Jesus não é solamente uma pessoa inconformista, uma pessoa que estava ali indignada por haver negócios e falar de outras coisas. Mas quando nós vemos que Jesus ha hecho isto, porque aí havia um zelo na casa de Deus, havia uma santidade,
é um lugar onde se buscava a Deus. Quando nosotros tenemos este pensamento que Jesús ha hecho esto, de indignación dentro de la casa de Dios, porque ha tratado otras cosas, ha traído pensamientos distintos dentro de la iglesia, significa que nosotros también somos como Jesús, no indignado, y sin tener el celo por la casa de Dios, el celo por las cosas de Dios, el celo por los instrumentos de Dios, el celo por conservar la iglesia limpia, el celo que tiene nosotros, el celo que tiene Jesús por la iglesia, nosotros también debemos tener dentro de la iglesia, porque somos pertenecientes al cuerpo de Jesucristo. Jesús era lo que era, no es necesario hablar mucho. Jesús, simplesmente dele ser, Ele era todo. Assim muitas vezes nós queremos entender, buscar, tentar compreender, para depois aceitar a Cristo. Assim, nunca iremos receber a Cristo de coração, solamente de palavras. Isaías habla que mi pueblo solamente alaba de labios, pero su corazón está lejos de Dios. Una vez un hermano dijo, las personas que vienen a la iglesia, confesan que Jesús es Dios, acepta, pero después vive una vida del mundo. ¿Será que es salvo o no es salvo? La Biblia promete que todos confesan que Jesús es Dios y Salvador, es salvo. Pero el corazón está lejos porque hace otras cosas que no convienen. La boca confiesa, la boca alaba. Nosotros alabamos a Dios, confesamos a Dios, adoramos a Dios. Pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro conocimiento ante la identidad de Jesús? ¿Será que nosotros confesamos que Jesús es Dios? ¿Será que nosotros confesamos que Ele vino por nuestros pecados? Si confesamos significa que nosotros sí éramos pecadores, pero estamos olvidando de muchas cosas, de lo esencial, de lo básico, que es primero, regresar al amor, al primer amor que es Jesucristo, confesarlo de todo el corazón, y no es por sangre, y no es por carne, y no es por obligación. Vamos a regresar en Mateos 16, versículos 18 y 19. Vamos volver a leerlo. Pois também eu vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19. E lhes darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesús é surpreendido por la resposta de Pedro, dizendo que ele era Cristo, Hijo de Deus. E Pedro tinha outro nome, se chamava Simão. E neste momento que Pedro confessa que Jesús, Ele é Hijo de Deus, que Ele é Cristo, que Ele é enviado, que Ele é Salvador, é o momento que Jesús vê em Pedro uma diferença, que ele não confessou isto, porque alguém lo dijo para que lo digas. E não foi por la carne, e não foi por pensamento, e não foi por intenção de agradar a Jesus, e sim foi por Espírito. E neste momento ele cambia o nome de Simão para Pedro e disse que edificarei minha igreja sobre ele. Ele é representante das igrejas e Jesus disse que dá a chave de los cielos para desatar e atar. Lo que significa que Jesus estava mirando em Pedro a confiança. Porque como vamos confiar em uma pessoa que não tem a mesma fé que nós, que não tem o mesmo pensamento que nós, que não tem a mesma doutrina que nós, que não tem a fidelidade? Como se pode entregar algo? E Jesus disse que entregaria as chaves de los cielos para atar e desatar. Significava que Pedro tinha a autoridade como representante das igrejas, porque um dia Jesus se iba, pero quedaria solamente os discípulos, e alguém deveria tomar como representante mais forte, mais hábito. Então Pedro, recebiste de Jesus esta autoridade. É por isso que nós temos a autoridade em Jesucristo. Nossas palavras têm poder, pero aún si mesmo Pedro falhou. Como nós nos falhamos muitas vezes. Pensamos que somos espirituales. Vamos abrir 1 Coríntios
capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es por eso que no es suficiente solamente tener conocimiento. Dizer que ya es crecido. Dizer que es crecido solamente por títulos, solamente por diplomas, solamente por formación. Debe haber un encuentro personal con Jesucristo, para que no caigamos neste día de prueba, para que podamos nos parar en todo tiempo, en toda circunstancia. Señor, extiende sus manos. Yo sé que tú eres el Cristo, el Salvador, y la circunstancia que yo paso ahora, que vivo ahora, es difícil, pero yo creo que tú me sacas de esta oscuridad, que tú me sacas de este hueco, que tú me sacas de este problema. Es reconocer que Él puede todas las cosas, en cualquier circunstancia. Dios, Jesús no es un Dios pequeño, no es un Dios limitado. Ele conoce todas nuestras debilidades, Ele conoce todas nuestras fraquezas. Ele é apto e Ele é digno, porque Ele é um Deus onisciente. Ele conoce nossos pensamentos, assim como conhecia o pensamento de Pedro. Vamos ver o versículo 20 de Mateus 16. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem quem Ele era Cristo. Sabe por que Jesus dijo aqui essas coisas, neste versículo? Versículo 20 do capítulo 16 de Mateus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que Ele era o Cristo. Jesus dijo: Pedro, tú me dijiste que eu sou o Cristo, pero shh, não diga a nadie que eu sou o Cristo. Há um significado que as pessoas puderam reconhecer através do Espírito, através do contato do Espírito Santo, que confessaram que Jesus é o Cristo. Não significa, não basta nós insistirmos a uma pessoa, evangelizar uma pessoa por anos e anos. Diga que Jesus é o Cristo, que é tu Salvador, confessa-lo. A pessoa não vai confessar. Um dia se aburre e vai confessar. Pero o período de transformação para que reconozca será também ao mesmo tempo que ha rechazado isto. Então, é por el Espírito de Deus que nós confessamos. Jesus dijo aqui para que não disseram para nadie lo que bastaria dizer, lo que significava dizer a todos que Ele era Cristo. Nada, porque os mais religiosos, os fariseus, os sumos sacerdotes, os escribas, e nós crucificamos a Ele. Não bastava a sabedoria, não bastava a forma de orar, não bastava o conhecimento, não bastava estar em lugares amplios, lugares para chamar a atenção, dizendo: eu sou o fariseu, eu oro 3 vezes por dia, eu sou o sumo sacerdote elegido por Deus, eu sou santificado, eu sou os escribas. Não basta ter solamente isto, porque eles crucificaram a Jesus. Nós estamos crucificando a Jesus também. Como? Volvendo ao pecado. Estamos crucificando a Jesus todas as vezes que nós pecamos. Jesus, Ele foi morto uma vez. Ele pagaste o preço uma vez. Derramou sua sangue uma vez. Porque não foi fácil. Jesus tinha sentimentos, tinha expressão, tinha dolor. Imagina-se se nosso pastor dijo que se nós temos amor e agradecimientos, gratitud, nós não vamos cometer o mesmo error. Se nós temos esses dois conceitos ante o pecado, e sabendo que se nós pecamos, temos um advogado fiel. Pero antes de esto, nós devemos reflexionar o pecado que vamos causar. Crucificar a Jesus, angustiar a Jesus novamente. Pero não significa que Jesus novamente vai estar em la cruz. Pero imagina-se, nós em lugar de Jesus. Imagina-se o conto que dijo o pastor del governador, ¿cómo se dice? Del ejemplo que dijo de García, que se ha puesto em lugar de sua madre. Imagina-se ele novamente crucificado, imagina-se ele castigado por sua mamá. Nós não podemos crucificá-lo mais a Jesus. Nós não podemos viver em la religiosidade.
nosotros no podemos tener el espíritu farisaico. Nosotros no podemos tener el espíritu sumos sacerdotais y tampoco el espíritu escribáis. Nosotros debemos tener el espíritu de Dios que va a confesar que Él es el Cristo, el Mesías y el enviado de Dios. Vamos a orar. Padre amado, queremos te dar gracias, porque nosotros sabemos que no es por carne, por sangre y por conocimiento, por fama, por tiempo, por entendimiento y por crecimiento que nosotros confesamos que Jesús es el Mesías. Nosotros sabemos que confesamos que Cristo es el Mesías, que Él es Salvador, que Él es Redentor, solamente por un método, que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y hace morada, vive en nosotros, es recién este momento que nosotros, de todo el corazón, con todo nuestro esfuerzo, con toda nuestra mente, nosotros confesamos que Él es nuestro Salvador y Él es el Cristo, enviado de Dios, que Él está con nosotros y Él no nos abandona y no nos deja. Nosotros queremos agradecer a Dios porque Él tuvo misericordia de nosotros, porque era nosotros para estarmos en la cruz crucificados, pero houve a Dios un plan hermoso y perfecto para enviar a Jesús, para morir, resucitar y nos dar la salvación. Te doy gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. 御言葉に感謝して一緒に拍手を捧げましょう。 Queremos agradecer la palabra de Dios. Amén. Un aplauso. 感謝します。今日は、ピリポカイザリアでの出来事でした。 Fue lo suceder el acontecimiento en Cesarea de Filipi. はい、私もそこに行ってきました。 Yo fui por este lugar. はい、そこには、昔たくさんの異教の偶像の神殿やまた偶像が置かれていました。 Y era un lugar que se habitaba y idolatraba muchos ídolos. はい、今でもその跡を見ることができます。 Y podemos ver cuando vamos ahí el lugar, en la ciudad todavía. ピリポカイザリアというのはエルサレム、イスラエルのずっと北にあるんです。 Y esa ciudad de Cesarea de Filipi está al norte de Israel. でそこからヨルダン川の水が流れているんです。 Y de ahí se bajan las aguas del río Jordán. 岩がたくさんあります。 Hay muchas rocas. そしてその岩の上にいろんな神様の神殿が建てられていたんです。 Y arriba de estas rocas están los templos de cada ídolo. そこでイエス様は弟子たちに聞きました。 Y Jesús preguntó a los discípulos, 人々は私のことを何と言っていますか？ ¿quién dice que yo soy? 彼らは答えました。 Y ellos respondieron, バプテスマのヨハネだという人がいます。 dice uno que es Juan el Bautista, ある人はエリア、 otro Elías, ある人はエレミヤ。 otro Jeremías. みんないろんなことを言ってました。 Y todos decían cosas diferentes. そしてイエス様は次に弟子たちに聞きました。 Y Jesús preguntó al próximo a los discípulos, ではあなたは私のことを誰だと言いますか？ pero ustedes dicen, ¿quién soy yo? その時ペテロが答えて言いましたね。 Y Pedro respondió, あなたこそ生ける神の子キリストです。 tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. これはね、キリストにイエス様についてもう 100% の答えでした。 Es la respuesta 100% para satisfacer a Cristo. そう、イエス様は神の御子、 Que Él es Hijo de Dios, キリスト、 el Cristo, 救い主です。 el Salvador. でもこれをペテロが自分の知恵とか力で知ったわけではありません。 Y Pedro no le respondió esto por su sabiduría y conocimiento. イエス様はおっしゃいましたね。 Jesús dijo, これは父なる神様があなたに示したから分かったことなんです。 tú respondiste esto porque el Padre te envió el Espíritu para que pudieras revelar. そうですね。一生懸命勉強したから分かることではありません。 No es porque estudia mucho que va a reconocer. 一生懸命勉強しても分からないものもあります。 Hay cosas que se estudia mucho pero no va a saber. でもペテロは聖霊によってですね、イエス様がどういう方であるかを知ることができたのです。 Pero Pedro, a través de la unción del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, pudo saber quién era Jesús. そうです。このイエス様の質問は今も私たちに語られています。 Esta pregunta que Jesús ha hecho, pregunta a nosotros también. あなたはイエス様のことを何と告白しますか？ Ustedes dicen, ¿quién es Jesús? 偉大な人でしょうか？ ¿Es una persona grande? 素晴らしい教師、
é maravilhoso maestro, 宗教の人、 é uma pessoa religiosa. ね、あなたはキリストに対してどのように答えますか？ ¿De qué manera ustedes responden ante Jesús? ¿Quién es Él? ね、イエス様はあなたにとって神の子、キリストになっているでしょうか？ ¿Será que Jesús, el Hijo de Dios viviente? アメン。あなたはもうすでにこのイエス・キリストを心の中に信じ受け入れていますか？ ¿Ustedes ya recibieron y creyeron en este Jesús? アメン。それならばあなたは永遠の命を持つことができます。 Si es así, puede tener vida eterna. アメン。じゃあどうぞお立ちください。 Podemos nos parar. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. と麗しさ礼拝を捧げる不思議に満ちたあなたを言葉にならない主の清さと麗しさ礼拝を捧げる不思議に満ちたあなたをイエス・キリストはあなたのために十字架にかかられたのです。 Y Él fue crucificado por ti. そのイエス・キリストの十字架の死はあなたの罪の身代わりでした。 Y la muerte de la crucificación fue por nuestros pecados. そうです。あなたがこのイエス・キリストを心に信じ受け入れるなら、 Cuando crees de todo corazón en Jesús, イエス様は私の救い主ですと信じ受け入れるなら、 cuando crees que Él es tu Salvador, あなたの罪は許され清められ、 tus pecados son perdonados y purificados. あなたは新しく生まれ変わり、 Y pasas a tener un nuevo nacimiento. あなたは神の子とされるので Y す。 pasas a ser hijo de そ Dios. して永遠の命も与えられます。 Y pasas a recibir vida eterna. それは神と共に永遠に生きることができるということです。 Significa que va a vivir con Dios eternamente. そうです。皆さんの中にまだこのイエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れてない方いらっしゃるでしょうか。 Si hay personas aquí que todavía no creen que Jesús es tu Salvador, 今日このペテロのようにイエス様を救い主として受け入れましょう。 así como Pedro, reciba a Él como Salvador. 皆さんはもうすでにイエス様を信じてイエス様を救い主として受け入れてますか？ Todos ya recibieron a Jesús como Salvador. あなたはもうすでに神の子になっていますか？ Ya son hijos de Dios. あなたはもうその救いを受けているでしょうか？ Ya recibieron esta salvación. 行いの自分の力によって救いを得ることができるのではありません。 No significa que la salvación viene por sus propios esfuerzos. ただイエス様が私たちのために行ってくださったことを信じ受け入れることによって救われるのです。 Solamente basta creer y recibir lo que Jesús ha hecho por ustedes. 今日イエス様を信じ受け入れたい方はどうぞ前の方にいらしてください。 Las personas que quieren recibir y aceptar a Cristo, que pase adelante. あなたのためにお祈りいたします。 Queremos orar por ti. そうです。じゃあ、はい、祈りましょうか。日本人、ちょっとね、ペルー、じゃあ日本人の人たちこっち。日本語わかりますか？大体わかりますか？ Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és
主の素晴らしい愛に感謝します。 Damos la gracia por el hermoso amor de Dios. Aleluya. Gracias más. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros eternamente. Amén.